cuando un cristiano se aleja del camino de la fe. Saludos amigos, hoy quiero hablarles de un tema muy interesante que podría servirle a usted si en algún caso te alejaste del camino de la fe en Jesucristo, o quizás para alguien que conozcas que se alejó de él y no sabes cómo ayudarle. Cuando una persona viene a Cristo, lo hace con un corazón entregado y lleno de expectativas de cambio, renunciando a todo lo que de una u otra manera le alejaba de la comunión con su Salvador, reconociendo que todos sus pecados fueron borrados. Cuando confesó su necesidad de salvación, cuando esto pasa en la vida de una mujer u hombre, todas las cosas son nuevas y todo lo que éramos cambia significativamente. Durante nuestro caminar, todo es gozo y alegría, nos sentimos libres y llenos de amor para con Dios y nuestros semejantes. Mientras pasamos estas etapas en nuestra nueva vida cristiana, el enemigo tratará de hacer lo que sea por recuperar el alma que perdió. De pronto empezamos a experimentar situaciones que no son las que esperábamos. Nos sentimos en momentos extrañados y frustrados de ver cómo en medio de la iglesia hermanos no son de buen testimonio, y que su caminar no es como de una persona que realmente ha nacido de nuevo, y la imagen que teníamos que los cristianos eran distintos, que en ese lugar no encontraríamos chismes, murmuraciones, robos y otras cosas. El enemigo empieza a sembrar dudas y resentimientos no solo con los hermanos o la iglesia sino contra Dios. Entonces esas semillas empiezan a germinar y empieza la pérdida de ese primer amor. De esta manera el enemigo logra introducirse en la vida de ese creyente. Él comienza a ver las cosas que otros hacen y empieza a sentir la necesidad de justificarse y anhelar su antigua vida, y el enemigo empieza a hacer que el nuevo creyente se aleje de la iglesia y desarrolle un resentimiento con el cristianismo y la iglesia, y por consecuencia contra su fe, justificando su enfriamiento, que se aleja por cosas que no le gustaron o vio en su grupo o congregación. Teniendo esto, él encuentra una excusa para justificar sus actos, pues él al renunciar al pecado y estar lejos de todo lo que le alejaba de Dios, él siente en su naturaleza caer en el pecado otra vez, y solo buscaba algo que lo justifique. Para no sentir tanta culpa, se atreve a regresar otra vez a su antigua vida, pues podrá decir que es por causa del mal testimonio y actos de algunos hermanos en la iglesia o de la misma congregación, y que por eso mejor se alejó. Al hacer esto el enemigo ya lo tiene en sus manos, y empieza a hacer cosas que nunca creyó, hasta lograr seducirlo y luego hacerlo sufrir, obstaculizando el plan de Dios para la vida de ese creyente. Pero nos hacemos una pregunta: ¿no es verdad que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas? Todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿No es cierto que cuando Cristo llega a nuestra vida, Él nos hace nacer de nuevo y que nuestra vida no será la misma? Todo esto es muy cierto. Y es verdad que todo esto es lo que promete la Biblia respecto al creyente. No es que el plan redentor de Jesucristo falló en ellos o en nosotros. Veamos qué es lo que pasa entonces para entender por qué esto sucede hoy en día en nuestras iglesias y en muchos creyentes. Todo ser humano tiene la oportunidad de conocer a Cristo y cambiar su vida, no buscando algo material o que exista en este mundo, sino en busca de una vida eterna en el gozo de su presencia. Pero lo que hace al hombre especial, y cuando digo hombre me refiero a hombre y mujer, lo que nos hace especiales es nuestro libre albedrío. Cuando una persona llega a Cristo realmente nace de nuevo, su vida no podrá ser igual, su pasado y todos sus pecados quedan borrados, Dios no se acordará más de ellos. La nueva vida en Jesús es testimonio para otros para que lleguen al arrepentimiento por su propia voluntad, pues es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Pero siempre será una decisión muy nuestra, el tomar la cruz y seguir a Cristo. Si llegamos a Él con humildad y sencillez, Él siempre nos dará la salida de cualquier situación y prueba. Pero si decidimos alejarnos y dejar lo que Él nos promete, por lo que el enemigo nos ofrece, esta decisión será respetada en el cielo, hasta que el mismo creyente por su propia voluntad se vuelva otra vez a Dios, y entonces Él se manifestará en su vida para restaurarles, pues
pues el hombre que se aleja de Cristo, deja de pensar como Cristo, y cambia su mente como hombre natural. Por esta razón ve que es imposible ser salvo o alejarse otra vez del pecado. Lo cierto es que el amor de Dios siempre está allí, esperando que un pecador se arrepienta para sanarle y recibirle, ya sea un nuevo creyente o un hijo descarriado. Pero como sé que realmente he nacido de nuevo, y no soy convencido, esto es sencillo: el día que tú entregaste tu vida a Cristo, tuviste que experimentar un cambio en tus actitudes y en tu forma de pensar. Te alejaste del pasado e iniciaste un proceso de conocimiento y estudio en la palabra de Dios, para comprender lo que el Espíritu Santo quería decirte y enseñarte. Le diste la espalda al pecado y entregaste tu voluntad y metas a Jesús en fe, renunciando a tu viejo hombre y caminando en santidad para Cristo. Si esto fue lo que pasó cuando hiciste la oración de fe, realmente eres un hijo nacido de nuevo. Si te alejaste de tu Salvador, si tu fe se enfrió por causa de errores o malos testimonios, tienes que saber que tanto fue la culpa de los que te guiaban, o de los que por su mal testimonio o actos te alejaron de tu amor por Jesucristo, como la tuya por poner los ojos en los hombres y no en Dios, pues Él no falla. Es tiempo de valorar si tu fe está fundamentada en la confianza en Cristo o en los hombres, pues la Biblia nos enseña que maldito el hombre que confía en los hombres. Si la causa de tu salida fue alguien, no puede ser posible que no comprendas que no has sido salvo por un líder, pastor o grupo, sino por Dios, y es esta la razón por la que muchos erran y pierden su herencia. Si el motivo de tu salida es por el pecado, que de una u otra manera nunca se alejó de ti, o tú nunca lo alejaste y por error caes en el pecado, crees que por la vergüenza, señalamientos y miedo prefieres alejarte de la fe y vivir una vida lejos de Dios, tomando el riesgo que el enemigo te haga daño y destruya tu vida, sin tomar en cuenta que esto es una de las cosas más comunes en la vida de un creyente que se aleja y vuelve con más fuerza a cometer pecados de los cuales antes nunca hubiese sido capaz. Quiero que sepas algo, quizás te consuele o te haga recapacitar en tu caminar lejos de tu Señor. Todos en algún momento hemos pasado duras luchas, y muchos han caído en pecado o se han alejado del bien. Muchos de los que hoy estamos en la iglesia luchamos con nuestros deseos y tentaciones para agradar a Dios, y muchos, aunque heridos por el mundo, siguen adelante peleando la buena batalla de la fe. Estos son los valientes que Jesús ha levantado para mantener su obra en este mundo, hasta el día que Él regrese. Dime por qué estás lejos de tu Señor. No te arriesgues, porque el enemigo no te tiene en donde estás, porque él quiera algo bueno para ti, sino más bien está hundiéndote, para hacer que tu amor y fe se agoten y pierdas toda esperanza. No podemos como hijos de Dios ser humillados en el pecado y el mundo, no podemos creer que ya no hay esperanza. Jesús siempre estará allí para poner un anillo en tu dedo y hacer una gran fiesta para recibirte en su rebaño. El hecho que te alejaste no quiere decir que no tienes perdón, al contrario, su amor y su gracia sobreabundan en tu vida, esperándote a que regreses a casa. Su amor no es para condenarnos, sino para que todos procedamos al arrepentimiento, y con un corazón humillado reconozcamos que no hay otro lugar donde ir, pues donde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna. La Biblia nos enseña que los que son de Dios las palabras de Dios escuchan, así que si tú eres de Él, aun en medio del pecado y de la desobediencia, Él te llama, y por esa razón sientes que no está bien, que cuando pecamos algo dentro de nuestro ser nos hace sentir culpables. Esto pasa porque aunque seamos desobedientes y rebeldes con Dios, Él siempre estará allí para recordarnos que eso no es lo que Él quiere para sus hijos, sino que Él tiene grandes cosas para los que le aman. El mundo no te ofrece nada que pueda durarte más de lo que quizás pueda durar tu vida, mientras que las promesas de tu Salvador son eternas. Lo cierto es que el camino que elijas en tu vida será el que define tu eternidad. Yo te digo, aún tienes esperanza de recapacitar en tus caminos y hallar en Cristo la paz que por las circunstancias que sean el enemigo te arrebató. Tú eres un elegido para ser parte
de los que por amor dio su vida por ti, y te justificó ante el Padre, así que, si aún no tomaste la decisión de renunciar a tu fe, no lo hagas, más bien fortalécete en Cristo y en su palabra. Si tú te alejaste de tu Salvador, regresa a casa, pues Jesús te está esperando. Pon los ojos en el que es justo y fiel, y vive una vida cristiana llena de gozo. No busquemos culpables para justificar nuestros actos, pues el día del juicio, no habrá nadie contigo, serás solo tú y tu Salvador. Él te preguntará, ¿por qué no pusiste tus ojos en mí? Porque me hiciste culpable de los errores de otros, y usaste esas cosas para preferir el pecado y alejarte de mí. Será algo muy duro ese momento. Hermano, aún estás a tiempo de cambiar, hazlo, pues Él nunca te ha quitado su mirada, y te esperará, hasta que ya sea demasiado tarde, cuando la muerte llegue y no haya más esperanza. No erremos más pensando que nuestro Señor tardará. Ministerio El Arte de Servir. www.elartedeservir.webs.tl